El hombre que responde de inmediato cree que demuestra fuerza. En realidad, solo revela que otros gobiernan sus emociones. La reacción inmediata es un acto de obediencia disfrazado de decisión. Quien responde sin pausa no elige, reacciona. Y quien reacciona entrega el control a quien provocó el movimiento. El poder no pertenece al más veloz, sino al que hace esperar, observa y decide cuando el otro ya se ha expuesto. Responder rápido calma la ansiedad, pero debilita la posición. La pausa, en cambio, incomoda, confunde y desnuda intenciones ajenas. En política, en relaciones y en conflicto, la primera respuesta suele ser emocional, la correcta casi siempre llega después del silencio. Primer paso. Reconocer la provocación. Entender que muchas acciones ajenas buscan una reacción inmediata para ganar ventaja. El primer paso es reconocer la provocación, porque no toda acción que te incomoda es un ataque sincero, muchas veces es una trampa cuidadosamente colocada para empujarte a reaccionar sin pensar. Desde mi mirada, la provocación es una herramienta de poder. Quien la utiliza no busca diálogo ni verdad, busca movimiento. Quiere sacarte de tu centro, obligarte a actuar antes de entender, empujarte a responder para así gobernar el ritmo de la situación. Cuando alguien provoca, no intenta vencerte con argumentos, sino con urgencia. La prisa es su aliada, porque en la velocidad la razón se debilita y la emoción toma el mando. Quien reacciona de inmediato cree que se defiende, pero en realidad se expone. En el instante en que respondes sin pausa, revelas más de lo que dices, dejas ver que te hiere, que te incomoda y hasta dónde pueden llevarte. Tus palabras se convierten en información valiosa para el otro. El provocador observa con atención, mide tu tono, tu gesto, tu intensidad y con eso ajusta su siguiente movimiento. Así, sin darse cuenta, el impulsivo entrega el mapa de sus debilidades. Por eso, el hombre prudente no se pregunta qué me dijo, porque esas palabras son solo el anzuelo, se pregunta qué quiere provocar en mí, porque ahí se esconde la verdadera batalla. Comprender la intención es desactivar el mecanismo. Un ejemplo claro ocurre cuando alguien te contradice de forma pública con un tono aparentemente casual, pero cargado de ironía. No busca corregirte ni aportar valor, busca colocarte bajo presión frente a otros, empujarte a justificarte, a elevar la voz o a perder la compostura. Si reaccionas de inmediato, el juego está decidido, el foco deja de estar en lo que se dijo y se traslada a cómo reaccionaste. Tu emoción se convierte en el espectáculo. En cambio, si reconoces la provocación y eliges el silencio por un instante, cambias el equilibrio. El otro queda suspendido en la espera, incómodo, sin la reacción que esperaba. Puede insistir, exagerar o volverse más agresivo, y en ese intento termina revelando su verdadera intención ante todos. En ese momento, cuando el provocador ya se ha expuesto, tu respuesta deja de ser un reflejo automático y se convierte en una elección consciente. Hablas cuando el terreno ya es tuyo, cuando la emoción se ha calmado y la percepción ajena juega a tu favor. Ahí es donde el poder real aparece, no en la rapidez, sino en la capacidad de resistir el impulso. Porque quien aprende a reconocer la provocación no solo evita caer en la trampa, sino que transforma el ataque en una oportunidad para dominar la situación sin levantar la voz. Segundo paso. Observar al otro mientras espera. El silencio obliga al adversario a mostrarse, hablar de más, insistir o retroceder. Cuando eliges no responder de inmediato, no estás huyendo ni dudando, estás creando un vacío calculado. Y el vacío, para la mente humana, es una amenaza. El silencio interrumpe el flujo normal de la interacción y rompe la ilusión de control que el otro cree tener. En ese instante, la atención deja de estar en lo que se dijo y pasa a estar en lo que no se responde. Esa ausencia de reacción descoloca, porque priva al adversario de la recompensa que busca, una emoción visible, una defensa torpe o una confirmación de poder. La incertidumbre erosiona más que cualquier ataque directo, porque obliga a imaginar escenarios, y la imaginación siempre exagera el peligro. El silencio actúa como un espejo cruel. Sin palabras que lo distraigan, el otro se enfrenta a sus verdaderas intenciones. Si buscaba dominar, su impaciencia lo traiciona. Si buscaba provocar, su ansiedad lo delata. Si su posición era débil, intentará compensarla con exceso de palabras.
Mientras tú callas, el adversario comienza a moverse solo, empujado por su necesidad de cerrar el vacío. Habla de más para recuperar control, insiste para forzarte a reaccionar o retrocede para no quedar expuesto. Cada una de esas reacciones es información pura, revela su nivel de seguridad, su urgencia y su miedo. Tú no preguntas nada, no presionas nada y aún así recibes todo. Aquí reside una verdad incómoda: el poder auténtico no necesita explicarse. Quien se siente fuerte puede esperar. Quien no, necesita llenar el silencio con argumentos, justificaciones o ataques adicionales. Por eso el silencio no es pasividad, es una posición elevada desde la cual observas sin mostrar cartas. No niegas ni afirmas, no atacas ni defiendes, simplemente permites que el otro se desgaste intentando controlar una situación que ya no le pertenece. En ese espacio, tú recuperas soberanía emocional y estratégica. Y cuando finalmente decides hablar, tus palabras pesan más, porque llegan después de que el otro ya se ha expuesto. Ejemplo, imagina una confrontación verbal en el trabajo. Alguien te acusa de un error frente a otros, esperando que te defiendas de inmediato. Su objetivo no es la verdad, es provocar una reacción rápida para colocarte a la defensiva. Si respondes al instante, lo haces desde la emoción y aceptas su marco, el de culpable que debe justificarse. Pero si guardas silencio, incluso unos segundos más de lo socialmente cómodo, ocurre algo revelador. La persona empieza a explicar demasiado, añade detalles que nadie pidió, sube el tono para reafirmarse o se contradice en su propio discurso. El ambiente cambia. La atención del grupo se desplaza lentamente, ya no te observan a ti, observan al que habla sin parar. Tu silencio lo obliga a sostener solo el peso de la acusación, y ese peso suele ser demasiado grande. Cuando finalmente hablas, no necesitas defenderte con fuerza ni atacar con dureza. Solo aclaras un punto, corriges un dato o haces una pregunta simple. Y esa brevedad, contrastada con su exceso, redefine la escena. En ese momento, no reaccionas, dictas el ritmo. No te colocas por encima gritando, sino esperando. Y esa diferencia, casi invisible para muchos, es la línea exacta que separa a quien pierde el control de quien lo ejerce. Tercer paso. Elegir el momento, no el impulso. Responder cuando el escenario favorece tu posición, no cuando te empujan a hacerlo. Responder por impulso es concederle al otro el privilegio de marcar el ritmo del conflicto. Es aceptar, sin cuestionarlo, el terreno que él eligió y la velocidad que le conviene. Quien te empuja a hablar ahora no busca diálogo ni verdad, busca una grieta emocional por donde entrar. La prisa nunca es inocente. Siempre beneficia a quien provoca, nunca a quien reacciona. El impulso nace de emociones mal gobernadas, del orgullo que se siente atacado y exige defensa inmediata, del miedo a quedar expuesto ante otros, de la ansiedad por cerrar el conflicto antes de que crezca. Pero esas emociones, aunque humanas, son pésimas consejeras del poder. Actuar bajo su dominio es actuar para aliviar una incomodidad interna, no para ganar una posición externa. El poder, en cambio, no habita en la velocidad, sino en la espera consciente. Esperar no es quedarse inmóvil, es observar. Es leer gestos, silencios, alianzas, intenciones. Elegir el momento adecuado implica comprender que toda situación tiene un clima específico, una tensión particular y un equilibrio de fuerzas que cambia con el tiempo. Intervenir antes de comprender ese equilibrio es como mover una pieza importante sin haber visto el tablero completo. Quizás el movimiento sea valiente, pero casi nunca es inteligente. Cuando respondes en el punto más alto de carga emocional, tus palabras no construyen estrategia, solo liberan presión. Dices algo para sentirte mejor, no para posicionarte mejor. Y eso, desde mi filosofía, es una derrota silenciosa. Cuando dejas pasar el impulso, ocurre algo fundamental, recuperas el control. El silencio inicial no te debilita, te vuelve impredecible. Obligas al otro a ocupar el espacio, a justificarse, a insistir o a exagerar. En ese proceso, suele cometer errores. Habla de más, se muestra impaciente o revela intenciones que, de otro modo, habrían permanecido ocultas. Entonces eliges el momento exacto, cuando la emoción ya no domina, cuando el escenario te favorece, cuando tu respuesta no suena defensiva sino definitiva.
En ese punto, no solo te proteges, sino que redefinís la situación. Ya no respondes al ataque, lo colocas en perspectiva, lo reduces, lo neutralizas. Responder tarde no es huir, como muchos creen. Huir es reaccionar sin pensar. Responder tarde es gobernar el tiempo, y gobernar el tiempo es una de las formas más puras de poder. Quien controla cuándo hablar, controla qué pesa más, si la emoción del instante o la razón del resultado. Y quien logra eso, deja claro algo esencial: no actúa cuando lo empujan, actúa cuando le conviene.